Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. Este es nuestro vídeo homenaje hacia Stan Lee. El día que queríamos que nunca llegase, ha llegado finalmente y ahora Stan Lee ya no se encuentra con nosotros. Sin duda, desde Marvel Sin Filtro creemos que su presencia va a ser eterna dentro de los personajes y ese universo que ha creado. Y nosotros queremos en este vídeo rendirle un pequeño homenaje contándoos las 10 aportaciones que nosotros creemos han sido vitales o importantes dentro del mundo del cómic. Así que os invitamos a que nos acompañéis en este vídeo para ver esos 10, entre muchas cosas que ha hecho sin duda, grandes aportaciones al mundo del cómic. En este vídeo, como decíamos al principio, queremos destacar las 10 grandes aportaciones que Stan Lee ha hecho al mundo del cómic. Estas aportaciones obviamente son subjetivas, es lo que creemos desde Marvel Sin Filtro han sido fundamentales para el desarrollo del mundo del cómic, también para la cultura y en general pues Stan Lee ha sido una figura muy importante, siempre ha buscado que tanto sus creaciones tuvieran un propósito no solamente de entretenimiento, sino también que fueran algo más allá. Entre estas grandes aportaciones, pues muchos quizá podáis tener alguna pega, quizá alguna que se nos ha olvidado, alguna que creéis que no debería estar en la lista y sobre todo también desde un prisma en el cual queremos destacar la gran labor que ha hecho Stan Lee. Es un personaje importante que ha tenido luces y sombras y nosotros lo que queremos destacar en este vídeo pues esa parte bonita del personaje. Seguramente de algunas aportaciones que hablemos aún no estéis de acuerdo y que penséis que a lo mejor Stan Lee pues no debería llevarse el mérito de estas aportaciones. También es cierto que quizá algunas de estas grandes aportaciones que ha hecho pues la ha hecho en conjunto con otras personas, con lo cual no queremos quitar mérito ni desmerecer a esas otras personas que participaron con Stan Lee en el desarrollo de Marvel Comics, porque aunque entendemos que Stan Lee es el padre del universo Marvel y el padre del Marvel Comics que conocemos todos, pues sabemos que es una especie como de simplificación fácil para nosotros identificar quién ha sido un poco el creador de este universo Marvel, pero sabemos que dentro de esta Casa de las Ideas ha habido muchísimos y grandes autores que han participado junto a Stan Lee para construir esto. En este top 10 de aportaciones de Stan Lee al mundo del cómic, la primera de ellas la comenzaremos con el bullpen y el estilo Marvel de hacer cómics. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues el bullpen es esa oficina en la cual Stan Lee pues nos describía un lugar frenético de trabajo en el que todos los autores, guionistas, dibujantes, rotulistas, todo el mundo trabajando en esas oficinas que si mal no recuerdo eran en el Empire State Building, pues todos ahí trabajando. Pues a veces Stan Lee lo presentaba con una forma idílica. De hecho es famoso las presentaciones de los cómics, en los títulos de crédito siempre Stan Lee tenía algún apodo para todos sus empleados, para los guionistas, para los dibujantes, para los rotulistas. Pues intentaba hacernos pensar que era un sitio idílico. Bueno, como un sitio de trabajo pues habría momentos también de tensión, de discusiones, pero bueno, por lo menos nosotros cuando leíamos cosas relacionadas con el bullpen nos imaginábamos como un sitio frenético. Tampoco es que el bullpen sea algo estricto característico de Marvel, porque aquí en España también hemos tenido nosotros nuestro propio bullpen en la editorial Bruguera. Además tenemos un set cómic del invierno del dibujante en el cual podíamos ver los pormenores de una especie de editorial pequeña en el cual pues todos los dibujantes se juntaban, todos los autores se juntaban para realizar pues cómics. Pues algo así teníamos el bullpen de Marvel. Ese bullpen que se ha hecho mundialmente famoso y que ahora pues con los tiempos que corren, con las nuevas tecnologías sería impensable. Gracias a estas nuevas tecnologías pues el dibujante puede encontrarse en una parte del mundo y el autor, el guionista en la otra. Es una de las cosas que bueno, pues tendremos en el recuerdo todos los marvelitas, el bullpen, famoso bullpen de Marvel. Y otra forma que metemos en esta primera aportación es ese estilo Marvel de hacer los cómics. ¿En qué consistía? Bueno, pues un estilo un poco controvertido, porque era un estilo en el cual, bueno, pues Stan Lee en esa carga abrumadora de trabajo, en la cual pues prácticamente no daba abasto, lo que hacía era simplemente contarle la sinopsis del número que tocase, del cómic que tocase, al artista que le tocase dibujar. Y bueno, pues era el dibujante, tenía plena libertad para dibujar las páginas según esa sinopsis que le había dado Stan Lee. Luego nuevamente este dibujante entregaba las páginas ya dibujadas y Stan Lee lo único que se limitaba era a rellenar los diálogos, los bocadillos de diálogo que había. Es controvertida, ¿por qué? Porque nunca podemos saber de esta manera quién era responsable o digamos poder decir hasta qué punto el autor o el guionista o el dibujante qué parte había hecho, ¿no? Es una de las cosas que ha generado pues controversia sobre la figura de Stan Lee,
pero creemos que aún así esta forma de hacer cómics, además en el que hay pequeños detalles como por ejemplo que Stan Lee, para recordar a los personajes, siempre les ponía su nombre y su apellido, siempre tenían la misma primera inicial. En el caso, por ejemplo, tenemos a Bruce Banner, tenemos a Peter Parker, tenemos a Reed Richards, por ejemplo, o Susan Storm, con ejemplos. Pues bueno, era un poco ese ritmo frenético de trabajo, ese inicio de esa Marvel Comic actual, que sin duda, bueno, pues nosotros a través de todos esos artículos que hemos leído, pues tenemos en nuestra cabeza. En el puesto 9 de esta top de aportaciones de Stan Lee al mundo del cómic tenemos frases célebres. Nosotros siempre recordaremos frases que han caracterizado a Stan Lee. Stan Lee ha sido una figura pública, una figura muy carismática, su personalidad ha sido abrumadora y su forma de contactar con fans y con el público en general siempre ha sido muy característica a través de estas frases célebres que hemos escuchado y que todos conocemos. También cuando hablaba a los medios siempre utilizaba frases elocuentes y muy rimbombantes contando sobre sus personajes, sobre su entusiasmo creando cómics. Y bueno, pues la primera frase característica que todos tenemos en nuestra mente es ese Stan Lee presenta, ¿no? También un poco controvertida esta frase, que da pie a prácticamente todos los cómics de Marvel que hemos leído. Pero sin duda la frase más famosa que todos conocemos de Stan Lee es ese famoso Excelsior, una frase que él hizo suya, una frase que tomó prestada del escudo de armas de la ciudad de Nueva York, que es una palabra en latín que significa más arriba y creo que para mayor gloria. Es un poco la traducción que daba Stan Lee a esta palabra latina de Excelsior. Nosotros lo hemos podido muchas veces leer en sus artículos, escucharla de su propia boca cuando se ha entrevistado, y supongo que es la frase que, bueno, pues todos recordaremos. Pero no solamente queda ahí, también tenemos algunas frases como esos famosos True Believers, esos verdaderos creyentes, que era su forma pues para referirse a los verdaderos Marvelitas. Nosotros lo que llamamos Marvelitas, él utilizaba el término True Believers, que la verdad que, bueno, pues también es una frase que tendremos todos en el recuerdo, o tan solo recordar ese enough said, que es la contracción de enough said, que se ha dicho suficiente o ya está todo dicho, ¿no? Sería un poco la traducción que podíamos tener de esta frase. Así que bueno, esto ha sido un poco las frases. También creo, aquí no sé si estoy seguro del todo, también el término de la distinguida competencia, no sé si fue acuñado por Stan Lee o me estoy confundiendo con el profesor Loki del Correo de los Lectores, pero yo creo que sí, que en algún momento determinado Stan Lee le gustaba referirse a DC Comics como la distinguida competencia, que es todo un halago el que hacía Stan Lee a la competencia, y que yo creo que siempre ha sido algo muy positivo el trato entre fans de DC y fans de Marvel, el de siempre tratar a la competencia como de su distinguida competencia. Una de las aportaciones más importantes ha sido el empeño de Stan Lee de ubicar su universo Marvel en nuestro mundo, en el mundo real. Es una de las cosas que diferencia la distinguida competencia, como justamente antes nombrábamos, a DC Comics, y es que, bueno, pues los personajes de DC Comics pues tenían lugar en ciudades como Metrópolis o Gotham, que eran ciudades imaginarias. Stan Lee no le gustaba esto y él creía que lo que tenía que ocurrir es que sus personajes estuvieran en el mundo real, y para eso desarrolló la acción principalmente en la ciudad de Nueva York, en su ciudad. Y bueno, pues no solamente se quedó en que estos superhéroes compartían nuestro mundo real, sino también compartían las mismas preocupaciones y los mismos intereses que hemos podido, bueno, que todos hemos vivido en este mundo real. Una de las cosas que han hecho a Marvel Comics grande ha sido precisamente el que todo lo que ha pasado en la sociedad se ha visto reflejado en sus páginas de cómics. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos la población afroamericana se levantó en protesta por la búsqueda de los mismos privilegios y los mismos derechos, pues Stan Lee y Marvel Comics dio pie a pues esa primera oleada de superhéroes y personajes afroamericanos que hemos podido ver en muchos cómics. Estamos hablando pues de Pantera Negra, del Halcón, de Luke Cage, de muchos personajes que no ya tenían ese papel de secundarios, y por supuesto ya hacía tiempo que dejaron de ser siempre los villanos. También, por ejemplo, las modas que podíamos ver en el mundo real también se veían reflejadas en los cómics. Siguiendo con el tema de esta cultura afroamericana, ese Black Exploitation que podemos ver en la televisión y en el cine, pues también lo vimos en los cómics, con temas muy de ese Black Exploitation, o incluso cuando estaba muy de moda las artes marciales, podemos ver un montón de títulos con personajes, artistas marciales, como por ejemplo hablábamos de Shang-Chi o por ejemplo de Iron Fist. No solamente la situación
de la sociedad era importante los cómics de Marvel, sino que también hemos visto que los problemas de la sociedad acaban reflejados en los cómics. Por ejemplo, problemas como el alcoholismo, el problema de las drogas, han sido utilizados en los cómics como argumentos. Y esto hace que los personajes de Marvel, que es lo que vamos a ver en la siguiente aportación, siempre han sido personajes muy reales. Llegamos al siguiente punto, y es la humanización de los personajes de Marvel. Stan Lee lo que hizo al crear sus personajes es hacerlos de una forma distinta a lo que lo hacía su distinguida competencia, y es que hasta la fecha los superhéroes eran personajes perfectos, eran personajes en los cuales no tenían ningún fallo, ningún tipo de tacha, siempre todo lo hacían bien, y digamos que sus vidas eran perfectas y idílicas, eran modelos a seguir. Pero esto a Stan Lee no le convencía, y lo que hizo fue crear personajes que fuesen más humanos. Desde la creación de los Cuatro Fantásticos veíamos personajes que incluso odiaban tener sus poderes, consideraban sus poderes como una maldición más que como una bendición, que es algo distinto a lo que podemos ver en DC Comics. No solamente esto, sino también la forma o la vida privada o la vida personal de muchos superhéroes de Marvel Comics, pues eran vidas desastrosas, o vidas que probablemente veíamos reflejadas en la sociedad. De hecho, Peter Parker es un personaje cuyo día a día es un desastre, él le cuesta llegar a fin de mes, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que ayudar a su tía May, es decir, ocurren una serie de situaciones que quizá empaticen más con el lector, que fue uno de los aciertos que creo que hizo bien Stan Lee en utilizar. Y empatizar un poco, el lector empatiza con estos personajes y se siente como más cercano a ellos. La verdad es que, bueno, pues vamos a ver en otras aportaciones que hemos visto que esta humanización ha sido muy importante dentro de Marvel Comics, algo que luego yo creo que muchas otras editoriales de cómics han hecho lo mismo, y realmente tiene sentido. Y bueno, como decimos, no es que esto lo haya inventado Stan Lee quizá fuera el primero en utilizarlo, pero gracias a los siguientes artistas y autores que han venido a Marvel Comics y a otras editoriales, pues han intentado poco a poco pues que los personajes sean más profundos, que sean más reales, que sean más humanos y a fin de cuentas más creíbles. En el puesto número 6 de las aportaciones que hizo Stan Lee al mundo del cómic tiene bastante que ver con las dos anteriores. Hablábamos que Stan Lee le gustaba pues que su universo tuviera lugar en nuestro mundo real y que sus personajes fuesen cada vez más humanos, pero esto le llevó a tener que hacer la siguiente aportación. Nosotros creemos que es importante, que fue la ruptura con el Comics Code. Esto se ha contado en muchos vídeos, tampoco queremos extendernos en este apartado, pero ya sabéis que bueno, pues debido a una serie de movimientos en Estados Unidos en contra del cómic, esa famosa censura, esa seducción del inocente, esa famosa novela que provocó que en Estados Unidos los cómics, para que no fuesen, digamos, desapareciesen, pues se tuvo que crear una especie de autoridad censuradora, una autoridad, una autoridad del Comic Code, el código del mundo del cómic, para que todos los cómics, digamos, tuvieran temas adecuados pues para los públicos más infantiles, para los niños. Esto obviamente pues durante muchísimo tiempo obligó que las grandes editoriales como eran Marvel Comics y DC Comics pues tuvieran que seguir esas normas para poder tener el sello que es ese famoso Comic Code. Bien, pues la historia fue bastante bonita, la que vamos a contar ahora en esta aportación, y fue que en un momento determinado Stan Lee recibió una carta de, no recuerdo muy bien, creo que el Departamento de Educación y de Sanidad de los Estados Unidos, en la cual le pedían a Stan Lee que, bueno, pues viendo que los personajes, hablando en concreto con Spider-Man, eran una influencia muy importante dentro de los jóvenes, el utilizar esta influencia para intentar concienciar a los más pequeños, a los niños y jóvenes, pues que las drogas eran algo malo. La verdad es que Stan Lee no podía dejar pasar esta petición y decidió pues crear una historia, un cómic, un arco argumental en 3 números, creo que si mal no recuerdo entre el 96 y el 98 de Amazing Spider-Man, en la cual bueno, pues aparecía el tema de las drogas, y en la cual pues Spider-Man decía que prefería enfrentarse antes a 100 villanos que malgastar su vida o echar su vida por la borda liándose con drogas duras, ¿no? Es lo que comentaba en el diálogo. Y además en esa historia, en una especie como de trama o subtrama, pues veíamos como Harry Osborn, el amigo de Peter Parker e hijo de Norman Osborn, pues tomaba drogas, ¿no? Esta es una de las cosas que intentó Stan Lee concienciar a los lectores que esto no era bueno. Y obviamente cuando fue a pasar el Comic Code no fue aprobado. La decisión de Stan Lee era publicarlo o no publicarlo. ¿Y qué hizo? Pues lo que hizo fue publicarlo. Por eso creemos que fue un paso muy valiente, porque esto llevó pues finalmente a que el Comic Code desapareciera y que se viera que era pues
bastante absurdo esa censura que había, porque bueno, pues lo importante es en la forma que se cuentan las historias y no en el que se prohíba pues, utilizar ciertas cosas. Se puede utilizar, se pueden nombrar a las drogas. Además, hay todo un estudio, un análisis de que esos 3 cómics no rompían realmente el código del cómic, porque no se utilizaba, por ejemplo, el término droga, creo que en ningún momento se referenciaba a droga. Pero lo que pasa es que directamente pues el tema era bastante peleagudo y bueno, hay bastante historia al respecto, y al final, bueno, pues ese cómic no fue aprobado y Marvel Comics decidió aún así, quitando el sello, que también era otra triquiñuela, creo que estuvieron viendo, que nadie les podía hacer si no tenía ese sello, o sea, no podían ser, digamos, penalizados por publicar sin el sello, pero si hubieran podido el sello, si hubieran tenido repercusión, si hubieran tenido, digamos, algún tipo de castigo. Tenemos una historia muy bonita que algún día contaremos más en detenimiento. También hay un montón de información sobre ello en internet, así que si tenéis más curiosidad podéis investigar. Pero nosotros creemos que esto fue una gran aportación la que hizo Stan Lee al mundo del cómic. Llegamos a la mitad de este top 10 y llegamos ya a lo que son creaciones propias de Stan Lee. Y estamos hablando ni más ni menos de los X-Men. Los Hombres X, aquí en España lo conocemos como la Patrulla X, pues fue una de las grandes aportaciones, bien no porque sea un grupo que ha tenido muchísima fama, que lo ha tenido durante muchísimo tiempo, ha sido incluso más, ha sido la franquicia más exitosa dentro de Marvel Comics, y es precisamente pues estos mutantes. Quien los llevase a la fama no fue Stan Lee. De hecho, Stan Lee creó este grupo y estuvo a punto de desaparecer hasta que Chris Claremont tomó las riendas y lo llevó a ese éxito arrollador. Pero sí es cierto que Stan Lee lo que hizo cuando creó estos X-Men era un objetivo bastante claro. Decíamos que el reflejo de la sociedad estaba en los cómics que creaba Stan Lee, y había 2 intereses que preocupaban a los americanos en aquellos momentos. Uno de ellos era el miedo a esa guerra fría, a esa posible guerra nuclear, a esa era del átomo que estábamos metidos. Daba miedo, decían que la radiación era capaz de provocar mutaciones, y al mismo tiempo estamos hablando pues, de ese momento en el cual pues, había cierta discriminación racial, estaba ahí la lucha de la población afroamericana por equipararse en derechos, en buscar la igualdad. Y entonces lo que hizo fue crear este grupo de mutantes que eran una serie de héroes que eran odiados y perseguidos a partes iguales, y que bueno, pues significó toda una revolución. Eran unos héroes totalmente distintos, porque era la primera vez que veíamos superhéroes que no eran vistos como héroes, algo pues insólito hasta este momento, y eran perseguidos, eran temidos, pero al mismo tiempo ellos insistían en intentar salvar a la humanidad de cualquier problema, y sobre todo intentar salvar a la mutandad. Es decir, y sobre todo buscar pues, que humanos y mutantes viviesen en armonía. Era todo un ejemplo el que daba Stan Lee con este grupo, con este supergrupo, y la verdad que creemos que es sin duda una de las aportaciones más importantes de Stan Lee al mundo del cómic. En el cuarto puesto tenemos la creación de los Vengadores como una de las principales aportaciones que hizo Stan Lee al mundo del cómic, o mejor dicho, al universo Marvel. ¿El porqué de la importancia de los Vengadores? Muy fácil. Los Vengadores surgieron, y no tenemos ningún recelo en decirlo, fueron la contrapartida a la JLA. Martin Goodman le pidió a Stan Lee que crease pues, la versión de la JLA para Marvel Comics, y lo que hizo fue crear a los Vengadores. La diferencia de los Vengadores con respecto a otros supergrupos que había creado hasta la fecha Stan Lee es que mientras que los Cuatro Fantásticos eran una familia y los X-Men eran, digamos, mutantes, es decir, todos eran mutantes, eran, digamos, la misma raza, todos unidos para defender a los mutantes y defenderse a sí mismos de todas las amenazas que había. Los Vengadores eran un equipo completamente heterogéneo, formado por distintos personajes con orígenes muy dispares, desde, bueno, pues ese Iron Man, que su poder viene de tecnología, con Thor, que era un personaje principalmente mitológico, con ese personaje nacido de la ciencia que era Bruce Banner, y personajes como la Avispa y el Hombre Hormiga. Todo hacía que fuera, digamos, además con intereses muy distintos, personalidades muy distintas, que además chocaban unas con las otras. Lo hacía, la verdad, con una especie como de polvorín que en algún momento iba a estallar. También su creación fue bastante pintoresca, porque precisamente Loki, uno de los personajes más queridos del universo del universo Marvel, perdón, uno de los más queridos, intentando poner unos héroes en contra de otros, al final consigue todo lo contrario, que es unirlos y crear quizá una de las supergrupos más importantes del universo Marvel. Ese apodo de los héroes más poderosos de la Tierra ha sido quizá algo que Loki no se pensaba que iba a conseguir cuando envió a Hulk contra su hermano Thor.
La verdad es que es curioso la creación de los Vengadores, y es importante porque gracias a la existencia de este supergrupo ha vertebrado ese proyecto de llevar el universo Marvel a la gran pantalla, que es ni más ni menos que el UCM. De no existir los Vengadores, de no existir los personajes fundadores de los Vengadores, estamos hablando de pues el Capitán América, el Iron Man, de Thor, esa famosa trinidad del universo de Marvel Comics, pues hubiera sido muy complicado pues haber llevado estas fases, este UCM a la práctica, y bueno, pues no se hubiera conseguido quizá el éxito que se ha conseguido hasta la fecha. Una de las cosas que nos da mucha pena al haber recibido la noticia del fallecimiento de Stan Lee es que hubiera sido un bonito broche para Stan Lee el poder haber asistido a la premiere de Avengers 4, porque hubiera significado el cierre de una etapa, porque estas 3 fases van a hacer sin duda un final de fase muy importante. Después de lo que venga después de ese Avengers 4 será otra cosa, pero este proyecto de UCM hubiera sido muy bonito que Stan Lee hubiera podido verlo hasta el final. Llegamos al top 3 y en la tercera posición tenemos quizá una de las aportaciones que más nos tocan la fibra sensible, y es ni más ni menos que los cameos que hace Stan Lee en las películas en las que hay algún personaje de Marvel. Desde que se estrenase X-Men y hiciera el primer cameo oficial en gran pantalla, porque es cierto que Stan Lee no era su primera participación. Con anterioridad, si mal no recuerdo, apareció en ese Juicio al Increíble Hulk, era una película para televisión, pero al fin y al cabo no era gran pantalla, por decirlo de alguna manera, y previamente incluso había usado su voz como narrador en varias series animadas de Hulk y de Spider-Man y sus amigos, si mal no recuerdo. Digamos que era su primer cameo oficial. De aquí se instauró una tradición que yo creo que todo el mundo, incluso aquellos que no sabían quién era Stan Lee, esperaban a ver ese amable anciano que aparecía, ese amable viejecito que aparecía en las películas, de repente ahí mezclándose, y no sabía muy bien el porqué, hasta que todos poco a poco han ido sabiendo pues quién es esta figura, quién es Stan Lee. La verdad que bueno, en pocas películas no le hemos visto hacer su cameo. Si no lo ha habido es porque o bien por problemas de agenda o de salud del propio Stan Lee no se han llegado a realizar, pero ha estado presente prácticamente en todas las películas de Marvel Comics. Pero no solamente eso, la fama de este hombre la ha llevado incluso a estar en otras películas, a hacer cameos en otras películas, e incluso no interpretando personajes sino siendo él mismo. Yo creo que todos recordamos con mucho cariño su aparición en Mallrats, la película de Kevin Smith, otro gran fricazo en este mundo, y que bueno, pues a todos nos hizo mucha ilusión verle. También le hemos podido ver también en The Big Bang Theory, ese capítulo en el cual pues vemos como Sheldon pues intenta buscar a Stan Lee. Y bueno, incluso también hemos visto pues cameos también, por ejemplo en Big Hero 6, que también aparecía Stan Lee, y en muchas otras apariciones, o sea, más allá incluso de lo que es, incluso si no mal lo recuerdo, hasta ahí cameos en la distinguida competencia de Stan Lee. Con lo cual, bueno, pues es una de las cosas que pues es quizá no aportación, sino una de las cosas que nos hace muy felices el verle, y yo creo que una de las cosas que hace grande a Stan Lee. Nos acercamos al final de este top, y muchos diréis que todavía no hemos hablado de la primera creación de Stan Lee en el mundo de los superhéroes. Es ni más ni menos que esos Cuatro Fantásticos. Fue su primera creación, digamos, dentro de lo que son los superhéroes. Hasta la fecha había trabajado con superhéroes, pero que no habían sido creados por él. Y además marca el inicio de la era de plata del mundo de los superhéroes. Quizá muchos no lo sepáis, pero el mundo del cómic, el mundo de los superhéroes, está dividido en varias etapas. Una etapa dorada, una etapa de plata, una de bronce, y bueno, luego más después hay otra serie de etapas que discuten sus nombres y si son etapas o no, pero la etapa de plata comenzó cuando se crearon los Cuatro Fantásticos. Oficialmente se marca así, aunque supongo que esto es un poco discutible, porque muchos pensarán que quizá DC Comics se adelantase en esta era de plata cuando creó nuevos personajes como podía ser Flash. De hecho, a inspiración del editor Martin Goodman, le pedía a Stan Lee que crease algo como lo que estaba creando DC Comics, y realmente en ese momento Stan Lee se sentía en una situación bastante difícil para él. Se sentía que no estaba gastando su tiempo creando cómics. Hasta la fecha, recordemos, habíamos comentado antes ese Comic Co. Los cómics eran como muy light, muy sencillos, no podía haber casi nada, desaparecía todo tipo de violencia, referencias que pudieran perjudicar a los niños, y prácticamente todas las historias pues muy light, muy de romanticismo, muy del oeste, no había ya ni terror, ni horror, ni ningún tipo de violencia. Y la verdad que pues Stan Lee siempre su anhelo quería ser escritor, y no sabía muy bien si continuar o no.
fue su esposa la que le dijo que antes de marcharlo y de renunciar, ¿por qué no hacía unos superhéroes? ¿Por qué no creaba unos superhéroes? ¿No hacía un cómic de superhéroes como Stan Lee quería crear? Que se diera esa oportunidad. ¿Qué es lo que podía pasar? Si salía mal, le iban a echar y bueno, pues finalmente sería dejar el mundo del cómic como tenía previsto hacer, y si no, pues a lo mejor podía que funcionase. Y efectivamente siguió el consejo de su esposa y dio lugar a los Cuatro Fantásticos. Una decisión, vamos, o digamos un consejo que dio su mujer, del que creo que estaremos todos agradecidos de por vida. Y pues fue así cuando creó los Cuatro Fantásticos y resultaron ser un éxito rotundo. Son importantes, una gran aportación porque marcan el inicio de esa nueva era de los superhéroes, esa era de plata, unos superhéroes que bueno, pues ya no son los mismos de la era dorada. Se empiezan a cambiar los conceptos. Vamos a ver cómo más ciencia, más tecnología se empieza a ver en estos cómics, y sobre todo lo que marcó una diferencia quizá con la distinguida competencia es que estos superhéroes, es lo que hemos hablado antes, eran más humanos, eran más reales, eran en el mundo nuestro, en el mundo real, donde tenían lugar sus aventuras, y eran mucho más cercanos y fueron un éxito rotundo porque conectaron muy rápidamente y con mucha importancia dentro de lo que eran los lectores en aquella época. Los Cuatro Fantásticos surgieron pues como una familia y además como personajes que habían todos sus poderes, pero que en ningún caso lo consideran como una bendición, aunque los usasen para hacer el bien. Muchos de ellos, por ejemplo, estamos hablando de La Cosa, se sentía que esos poderes eran malditos porque habían convertido en una especie de monstruo. Y obviamente veíamos en esa familia pues las primeras relaciones de familia, y veíamos pues esas preocupaciones mundanas que no eran habituales verlas en el mundo del cómic. Llegamos finalmente al puesto número 1 de este top, y que sin duda queda resumida en una frase que todos estaréis de acuerdo en que es la mayor aportación que ha hecho Stan Lee al mundo de los cómics: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase que le dice el tío Ben a Spider-Man es quizá algo que creemos que ha sido la mayor aportación que ha podido hacer Stan Lee al mundo del cómic. No solamente la frase, sino al personaje. En este primer puesto tenemos a Spider-Man, la creación de Spider-Man, y esa frase, con todo gran poder conlleva gran responsabilidad, como quizá la mayor aportación que ha hecho Stan Lee al mundo del cómic. ¿Por qué? Bueno, pues primero por el personaje. Como decíamos, este es un personaje muy humano. Peter Parker es al fin y al cabo un chico que está siendo criado por su tía, con problemas económicos, que tiene que estudiar, que tiene que tener un trabajo para pagar la universidad, para pagar sus estudios, para ayudar a su tía May, y al mismo tiempo es todo un superhéroe. Es un personaje que yo creo que cuando hablamos de superhéroes, es cierto que la distinguida competencia tiene los superhéroes más famosos, más conocidos en todo el mundo. Si a alguien le preguntas por superhéroes, te dirán prácticamente Superman y quizá después Batman, pero muchas veces si le preguntas por un tercero, te dirán Spider-Man. Así que yo creo que es, para empezar, el superhéroe más famoso del universo Marvel, más que quizá el Capitán América, Thor o Iron Man, que quizá ahora sean más conocidos por el público. Y es cierto que la Marvel quizá tiene más personajes reconocidos, pero los más importantes, como decimos, son Batman y Superman. Spider-Man consigue subirse en este disputado podium y consigue esa tercera posición, por lo cual yo creo que es la principal aportación que ha hecho Stan Lee al mundo del cómic. Ya decimos, es un héroe con pies de barro, tiene Peter Parker muchas preocupaciones, pero al mismo tiempo es capaz de seguir haciendo el bien, y sobre todo siguiendo esa máxima marcada por su tío Ben, que es todo gran poder conlleva gran responsabilidad. Una frase que, por otra parte, creo que todos hemos usado y que se ha usado y que ha trascendido más allá del mundo del cómic. Yo creo que mucha gente utiliza esta frase incluso sin saber su origen, pero con su significado completamente mantenido, en lo que es pues que hay que ser muy responsable. Cuando se tiene gran poder hay que ser muy responsable, hay que ser responsable en cómo se usa, y yo creo que es algo que se utiliza, se dice muchas veces, y que yo creo que, como decía, muchos ignoran de dónde provienen. Así que yo creo que esta es la principal aportación que hace Stan Lee al mundo del cómic, y yo creo que merecido este primer puesto para Spider-Man, porque yo creo que es el personaje más reconocido, el más querido, y bueno, yo creo que el que dejando aparte a la distinguida competencia, el más famoso dentro del mundo de los superhéroes. Y esto ha sido todo lo que queríamos contaros sobre las principales aportaciones que ha hecho Stan Lee al mundo del cómic. La figura de Stan Lee es una figura que va a trascender más allá del tiempo, va a ser una figura eterna dentro del mundo del cómic, y yo creo que todos debemos rendirle homenaje a este autor.
como todos los personajes célebres decíamos al principio, tendrá luces y sombras, y quizá probablemente después hagamos un vídeo pues contando pues aquellas partes más oscuras de Stan Lee. Pero en este vídeo queríamos contar cosas positivas sobre este autor. Yo creo que su aportación al mundo del cómic es indudable, es importantísima toda la labor que ha hecho durante todos sus años, tanto en sus errores como en sus aciertos. Lo que ha hecho es conseguir, bueno, pues que su universo, ese universo Marvel, haya crecido y se haya convertido parte de nuestra cultura, y que, bueno, pues no solamente los cómics sean cultura, sino también un entretenimiento, sino que también pues reflejen esa preocupación social. Así que poco más añadimos a este vídeo. Probablemente hablemos todavía más de Stan Lee, de la figura. Nos gustaría que nos dejáis en vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestras opiniones, nos digáis qué os parece este top, qué cosas añadiríais o quitaríais de este top, qué cosas os gustaría que hablásemos de Stan Lee. Nos gustaría también hablar quizá de las últimas etapas en la vida de Stan Lee, duras, problemáticas que ha tenido. Pero bueno, eso lo dejaremos para un vídeo futuro. Pero nos gustaría que nos comentaseis qué os ha parecido este top, lo que hemos hablado de Stan Lee y por supuesto de cualquier otra cosa relacionada con este personaje. Así que sin más, nos despedimos. No os vamos a pedir ni likes ni que os suscribáis. Este tan solo es un vídeo homenaje y lo único que esperamos es que os haya gustado. Así que sin más, nos despedimos. Un saludo.